Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del ciclo del ácido cítrico o lo que conocemos como el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido tricarboxílico. Realmente para entender este tema es de suma importancia, ¿no? Recordar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos qué es el metabolismo, nos estamos refiriendo, ¿no? O mejor dicho, es el término que se utiliza para describir la interconvención de compuestos químicos. Obviamente, como estamos hablando de medicina humana, estos compuestos químicos se llevan en el cuerpo humano. También hablan sobre la vía que siguen moléculas individuales, sus interrelaciones y las moléculas que regulan el flujo de metabolitos a través de las vías. La pregunta es, ¿cuáles son estas vías? Bueno, a nuestra derecha tenemos las tres grandes vías principales. Las vías anabólicas, las vías catabólicas y las vías anfibólicas. Por ejemplo, si hablamos brevemente de cada una de ellas, en el caso de las vías anabólicas, esta vía es la responsable de desconstruir o regenerar, ¿no? Por ejemplo, eh, por esta vía se da la síntesis de proteínas a partir de sustancias o moléculas más pequeñas, en este caso los aminoácidos. Si hablamos de las vías catabólicas, es totalmente lo contrario. Esta vía catabólica, en vez de construir o regenerar, destruye y degrada, ¿no? Y por supuesto, la tercera vía, la vía anfibólica, es la de encrucijadas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esta vía de anfibólica hace un puente, ¿no? O combina o comunica estas dos vías que están superpuestas, la vía anabólica y la vía catabólica. Un claro ejemplo de esta vía anfibólica es que esta vía es la que aplica o es la utilizada para que se dé el ciclo de Krebs, ¿no? Teniendo en cuenta esto, nosotros ponemos un ejemplo. Eh, en el caso de un cuerpo humano adulto promedio de 70 kilogramos, este cuerpo requiere de 1920 a 2900 kilocalorías. Estas kilocalorías nosotros la obtenemos, ¿no? A través de los carbohidratos, los lípidos y la proteína. Ahí en rojo tenemos el porcentaje, ¿no? Estimado que se absorbe de cada uno de estos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ciclo de Krebs? Quizás se preguntarán ustedes. Bueno, si nosotros no ingresamos o no llenamos el tanque de un automóvil o de un carro, de alguna motocicleta, este medio de transporte jamás va a poder desplazarse, jamás va a poder arrancar. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. El cuerpo humano, para tener todas esas funciones vitales que a diario realizamos, necesita de un combustible. Y la materia prima de estos combustibles es esto, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos y la proteína, que luego entran a un ciclo, ¿no? En este caso, el ciclo de Krebs, para poder producir energía. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros nos preguntamos, ¿cómo obtenemos los carbohidratos, los lípidos y la proteína? Bueno, la mayoría de las personas eh, consumen sus alimentos, ¿no? 2 o 3 veces al día, ya sea en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Pero como mencionamos anteriormente, un ser humano adulto de 70 kilogramos promedio requiere de más o menos de 1920 a 2900 kilocalorías. Pero, ¿qué sucede si nosotros nos pasamos de esa cifra? No va a haber ningún problema. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el cuerpo humano tiene la habilidad, ¿no? De almacenar toda esta energía excesiva. Por ejemplo, si hablamos de carbohidratos, el carbohidrato se almacena, ¿no? En forma de glucógeno a nivel hepático y en el músculo. Si hablamos de los lípidos, estos lípidos se almacenan en el tejido adiposo. Y si hablamos de proteína, ¿no? Aquí es un poco más complejo, pues la proteína es, se almacena en una forma lábil, ¿no? Esto quiere decir que durante el tiempo interpuesto en el que no hay ingesta de alimento, esta se utiliza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto desde el punto de vista más biomédico, ¿no? Más clínico? Ya lo dijimos anteriormente, ¿no? En nuestra diapositiva anterior, que un ser humano adulto promedio, ¿no? De 70 kilogramos requiere de 1920 a 2900 kilocalorías. Energía que obtiene a través de carbohidratos, lípidos y proteínas a través de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué hay si nosotros nos excedemos a esto? Bueno, si nuestra ingesta de alimento es muy alta y nuestro gasto energético es muy bajo, nosotros nos estamos predisponiendo a una obesidad.
Y la obesidad ya sabemos las complicaciones que atrae, ¿no? Y por último, la muerte, ¿no? Lo contrario, si nuestra ingesta es muy baja y nuestro gasto energético es muy alto, vamos a entrar en un estado de amiación, desgaste de nutrición y por último la muerte. Entonces, el chiste de esto es que nuestra ingesta y nuestro gasto energético tienen que ser por iguales, ¿no? Para mantener un normo peso. Algo que olvidé mencionar en nuestra diapositiva anterior es que sí, un ser humano adulto promedio de 70 kilogramos requiere de 1920 a 2900 kilocalorías, ¿no? Y que esto se obtiene a través de carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero el gasto energético va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, de la edad de la persona, el estado físico de la persona, si es sedentaria o no, ¿no? ¿Me explico? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros eh, eh, decimos, ¿no? De que todos los productos de la digestión, ya sea los carbohidratos, las proteínas y la grasa, tienen un producto común, ¿no? ¿Y cuál es este producto común? Bueno, de que los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿no? Sufren su proceso de digestión y absorción. En el caso del carbohidrato ya sabemos que son azúcares simples. El más principal de todo y el que más nos interesa es la glucosa. En el caso de la proteína, ya lo mencionamos antes, son los aminoácidos. Y en el caso de la grasa, son los ácidos grasos más glicerol. Entonces, estas tres cosas sufren catabolismo, ¿no? Por eso es importante, y lo mencioné desde un inicio, conocer estos términos. Ya dijimos que la vía catabólica destruye o degrada, ¿no? De sustancias de mayor complejo a sustancias de menor complejo, o moléculas de mayor complejo a moléculas de menor complejo. Entonces, los carbohidratos, los lípidos y las grasas sufren digestión y absorción, ¿no? Y estas moléculas complejas, nosotros las observamos en azúcares simples, ¿no? Sobre todo glucosa, la proteína es en aminoácidos y la grasa en ácidos grasos más glicerol, ¿no? Entonces, estas tres sustancias sufren catabolismo, ¿no? Se degradan de una molécula compleja a una molécula menos compleja, ¿no? O de menor tamaño. Entonces, ese catabolismo que por donde estas tres sustancias pasan, la llevan a un producto común. Y este producto común es la acetil-CoA, ¿no? Ya luego esta acetil-CoA se oxida mediante el ciclo del ácido cítrico y aquí prácticamente inicia, ¿no? El proceso del ciclo de Krebs. Entonces, por eso mencioné desde un principio que es de suma importancia conocer algunos conceptos básicos para entender realmente el ciclo de Krebs y no aprenderlo de manera mecánica, sino realmente entenderle qué significa el ciclo de Krebs. Entonces, nuestra siguiente diapositiva nosotros vemos un esquema del ciclo de Krebs. A simple vista, en lo personal yo lo veo muy, muy complicado, ¿no? De aprenderlo, ¿no? Es muy complicado. Eh, y en lo personal, yo no me aprendí el ciclo de Krebs de esta manera. Entonces, sigamos más adelante, ¿no? Para entenderle un poco más sentido al ciclo de Krebs. Antes de que nosotros hablemos del ciclo de Krebs, es de suma importancia responder estas 4 preguntas. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Bueno, Harper nos dice que el ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones en la mitocondria, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, nosotros obtenemos oxígeno a través de nuestros pulmones. Bueno, nuestra célula, que es la unidad estructural funcional básica de la materia viva, también tiene sus pulmones, en este caso las mitocondrias. Entonces, el ciclo de Krebs se da específicamente en este organelo de nuestra célula, en la mitocondria. ¿Dónde se produce? Nos dice nuestra siguiente pregunta. Bueno, muchos de estos procesos ocurren en casi todos los tejidos, pero el hígado es el único tejido en el cual todo sucede en un grado significativo. Ya aquí podemos decir que cualquier alteración a nivel hepático, como por ejemplo la sustitución del tejido hepático por tejido fibroso, como se da en la cirrosis hepática, ya de por sí, ya vamos a ver una alteración, ¿no? Desde el punto de vista del ciclo de Krebs. ¿Para qué se produce el ciclo de Krebs? ¿Cuál es el fin que tiene el ciclo de Krebs? Bueno, para producir ATP. Ya dijimos anteriormente que un automóvil o una motocicleta jamás va a arrancar o jamás va a desplazarse si nosotros no ingresamos ni a gasolina. Entonces lo mismo sucede en el cuerpo humano. El cuerpo humano
produce ATP para tener todas sus funciones vitales activas, ¿no? Vivas. ¿Qué es el ATP? Bueno, el ATP es el adenosin-trifosfato o trifosfato de adenosina y es nuestra principal fuente de energía, ¿no? Nuestra gasolina para poder hacer absolutamente todo lo que hacemos a diario. Entonces, vemos otra gráfica más del ciclo de Krebs. Y pese a que ya repasamos algunos conceptos para entender el ciclo de Krebs, yo en lo personal tampoco le hallo lógica aquí, ¿no? A mí se me fuera muy difícil aprenderme esta gráfica. Entonces, ¿cuál es el chiste o mejor dicho, cuál es el truco para estudiar, ¿no? El ciclo de Krebs y aprendernos no de manera mecánica, ¿no? Sino de manera lógica, entender para qué se da el ciclo de Krebs, dónde se da, por qué y cómo se da, ¿no? Entonces, el chiste de esto es que nosotros cuando vayamos a estudiar, hagamos nuestro propio esquema, ¿no? Leamos algún documento o algún libro y mientras estamos leyendo, estamos a la par de nuestra hoja y nuestro bolígrafo y empezamos a hacer un esquema de cómo nosotros podemos explicar este ciclo de Krebs según nuestra lógica, ¿no? Y por supuesto que no, que la información que vayamos a poner ahí no sea lejos de lo que dice el libro, ¿no? Tiene que ser exactamente igual, nada más con la diferencia de que nosotros, en vez de hacer esta gráfica, hacemos otras gráficas que nos facilitan, ¿no? Explicar. Entonces, en este caso, yo hice mi propia gráfica, ¿no? ¿Y cómo puedo explicar yo esto, no? Bueno, esta gráfica que tenemos aquí es el ciclo de Krebs, ¿no? Pero según mi manera, de cómo yo puedo explicar esto, de cómo yo puedo aprenderme el ciclo de Krebs. Y ese es el chiste del video, que ustedes aprendan a hacer sus gráficas y que no estudien de manera mecánica, sino de manera lógica. Bueno, dijimos anteriormente, ¿no? Para ya empezar en el tema, que es el que nos interesa, en nuestra diapositiva anterior dijimos que los carbohidratos, la proteína, la grasa que obtenemos a través de nuestros alimentos a diario, ¿no? Sufren digestión, absorción y absorbemos estos carbohidratos eh, eh, en azúcares simples, sobre todo en glucosa, nuestra proteína en aminoácidos, nuestra grasa en ácidos grasos más glicerol. Entonces, estas tres sustancias sufren catabolismo, se degradan de molécula más compleja a molécula menos compleja o más pequeña, ¿no? Y se convierten en un producto común, en este caso, la acetil-CoA, ¿no? Luego de aquí, se oxida mediante el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Entonces, tengamos en mente eso y nos vamos a nuestro esquema. Bueno, y nuestro esquema o el ciclo de Krebs dice que el primer paso que se da una vez que nosotros tengamos acetil-CoA es que se añaden dos moléculas de dióxido de carbono a la acetil-CoA, ¿no? Luego luego este acetil-CoA se oxida y se convierte en oxalacetato, ¿no? Entonces, este oxalacetato se convierte en citrato a través de una enzima que lleva el mismo nombre, ¿no? Citrato sintasa. Entonces, una vez que nosotros tenemos citrato, este citrato se convierte a isocitrato a través de una enzima o a través de un proceso que se llama isomerización. Y este proceso de isomerización lo hace una enzima llamada aconitasa. Entonces, este isocitrato se convierte o pasa a ser oxalosucinato a través de un proceso llamado deshidrogenación, que es lo que estoy señalando aquí con la flecha, ¿no? Y esta deshidrogenación se hace a través de una enzima que lleva el mismo nombre, isocitrato deshidrogenasa. Recordemos que las enzimas son eh, marcadores, o mejor dicho, son catalizadores biológicos, ¿no? Que aumentan el proceso metabólico. Entonces, una vez que nosotros tenemos oxalosucinato, este se decarboxila y se convierte en alfa-zeta-glutarato. Y este alfa-zeta-glutarato se convierte en succinil-CoA a través de un complejo de enzimas, ¿no? Y este complejo de enzimas nosotros le vamos a llamar complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y esto es porque sufre una descarboxilación oxidativa. Entonces, una vez que nosotros tenemos succinil-CoA,
Este succinil-CoA se pasa a succinato a través de otra enzima que igual lleva el mismo nombre, nada más que nosotros le agregamos sintetasa. Entonces, esta enzima se llama succinil-CoA sintetasa. Y de succinato pasa a fumarato a través de un proceso llamado deshidrogenación. Sí, y por la misma enzima que igual lleva el mismo nombre, en este caso, succinato deshidrogenasa. Entonces, de fumarato pasa a malato a través de una enzima llamada fumarasa. Y el malato se convierte en oxalacetato, ¿no? Eh, a través de esta enzima llamada fumarasa. Como vemos acá, tenemos una línea y esta línea nos lleva hasta acá, oxalacetato. Esta línea nos indica de que a partir de que el fumarato se convierte en malato a través de la enzima fumarasa, quiere decir que desde ahí el ciclo se vuelve a repetir. Ya Harper nos dice que cada vuelta del ciclo del ácido cítrico se forman 10 ATP. Si nosotros ponemos o repetimos de nuevo este video y ponemos un cronómetro desde cuando yo inicié a hablar en acetilcom, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera me llevé 2 o 3 minutos, ¿no? Un poco. Y esto es porque se nos facilita un poco más nuestra manera de estudio si nosotros empezamos a esquematizar, ¿no? Y no aprendernos mecánicamente tal como dice el libro, ¿no? Porque el chiste del ciclo de Krebs es saber qué es, dónde se produce, para qué se produce y qué es lo que produce, ¿no? Es el chiste del ciclo de Krebs. Entonces espero que le haya gustado mi video, espero que le ayuden sus exámenes. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor no duden en escribirme. Tengan excelente día.